Hoy nos acompaña la profesora Saraida Rodríguez Pulecio de la Facultad de Ingenierías, adscrita a la Escuela de Ingeniería Mecánica. El taller pues, es configurar bancos de preguntas en el campus virtual y cuestionarios con retroalimentación como actividad de aprendizaje y evaluación. Profesora, le doy la bienvenida de nuevo a estos espacios y pues la videoconferencia es suya. Gracias. Gracias, Alexander. Bueno, yo les voy a contar un poco por qué estoy aquí hoy. Yo soy profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica hace 10 años y he venido dictando el curso de diseño mecánico de forma recurrente. Pero hace más o menos 2 años yo empecé a cuestionarme el hecho de que mis estudiantes con frecuencia se equivocaban en los mismos conceptos. Habían conceptos que eran muy difíciles para ellos o que yo no lograba explicar con suficiente énfasis durante la clase y se manifestaban de forma recurrente como un error en los parciales. Entonces, empecé a explorar el campus buscando otras alternativas que me permitieran evaluar, pero al mismo tiempo identificar cuáles eran esos conceptos más difíciles para mis estudiantes y hacer una retroalimentación puntual cuando ellos se equivocaban en esas cosas. Entonces, empecé a explorar este recurso del campus, que son los cuestionarios, y la posibilidad que brindan de hacer retroalimentación, y empecé a construir una base de datos de preguntas en los temas del curso y construí una base de datos de 100 preguntas para mi curso. Pero el trabajo fue arduo realmente y yo le vi potencial a ese recurso. Así que traté de hablar con el jefe de mi unidad en ese momento y le dije, yo veo en este recurso de los cuestionarios con retroalimentación una oportunidad importante para trabajar con los estudiantes conceptos difíciles. Dame un monitor para mejorar y hacer crecer esa base de datos, porque pues yo en un semestre logré 100 preguntas, pero yo no voy a poder dedicarle tanto tiempo a la creación de preguntas de forma indefinida. Creo que no fui muy convincente con mis argumentos, me faltó algo, pero no me dieron la monitora. Entonces dije, bueno, no, lo voy a pagar yo. Voy a conseguir una monitora y empecé a pagarle con recursos de los proyectos de extensión que hacía en la unidad. Y recluté una chica que se está formando como ingeniera, que es Gabriela, que está aquí hoy apoyándome. Gabriela es fundamental en esta charla porque yo no soy experta, allí está Gabriela, yo no soy experta en el manejo del campus, ni mucho menos. Pero entonces cuando Gabriela empezó a trabajar conmigo, yo le dije, mira, Gabriela, yo tengo 100 preguntas, replícate de cada una de esas preguntas que yo creé, a 5 preguntas de ese mismo tema, de ese mismo estilo, y las trabajamos juntas, y ella empezó a construir, a hacer crecer el banco de preguntas. Pero allí no se quedó el asunto. A poco tiempo Gabriela vino a mi oficina y me dijo, profe, usted está haciendo las cosas un poquito mal. Usted podría hacerlo mejor. Y me mostró 2 recursos que tiene el campus, que son las preguntas anidadas y las preguntas calculadas. Cuando Gabriela descubrió ese recurso que realmente yo no había explorado y lo aprendió a usar, la dinámica se enriqueció muchísimo. Entonces, una vez estábamos como patinando en la configuración de una pregunta y no se sincronizaba, algo estábamos haciendo mal. Así que yo escribí al campus virtual, al apoyo del campus virtual, solicitando que me hicieran una orientación específica de ese tipo de pregunta calculada, porque no estaba logrando la sincronización, y la respuesta que tuve fue, profe, realmente no sabemos, usted está adelante de nosotros en relación al uso de ese tipo de preguntas, y dígale a su monitora que nos dé una charla,
por eso estamos hoy aquí, porque Gabriela empezó a utilizar un recurso que está en el campus, que está bien descrito en Internet, pero que parece que al interior de la universidad no se estaba utilizando lo suficiente, por lo menos no, la persona que gestiona el campus virtual no logró darnos un soporte en relación a esas preguntas. Por eso estamos aquí hoy, porque a raíz de eso me dijeron, bueno, dígale a Gabriela que nos dé una charla y cuál es la idea hoy aquí. Vamos a ir desde lo básico, porque tal vez algunos de ustedes no han explorado mucho el recurso de los cuestionarios. Entonces, vamos a ir desde cómo crear los bancos de preguntas, cómo crear categorías y subcategorías para esas preguntas, de tal forma que lo podamos utilizar para organizar mejor nuestros cuestionarios. Y vamos a explorar algunos tipos de preguntas. Con una pregunta básica de opción múltiple, vamos a hacer el ejercicio de cómo crear un cuestionario, cómo crear preguntas nuevas para ese cuestionario o cómo importar preguntas desde la base de datos, cómo incluir preguntas aleatorias y vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación como un recurso educativo con una pregunta sencilla. Y luego vamos a entrar a las preguntas con respuestas incrustadas, que son lo que en el campus se denomina preguntas anidadas, que es un recurso potente, y las preguntas calculadas, de dos tipos, con fórmula simple o con comodín como respuesta. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo de opción múltiple. Entonces, vamos a ir al campus. Listo, entonces la idea es que ingresemos al campus y seleccionemos dentro del campus algún curso en el que queramos trabajar. Yo voy a trabajar aquí en el curso de diseño mecánico, que es el curso en el que Gabriela me colabora como monitora. Y aquí vamos a buscar el menú de acciones para ir aún más. Allí, aún más. En aún más vamos a ir hasta el final de la página para encontrar lo que tiene que ver con los bancos de preguntas y allí vamos a ir a la creación de categorías. Entonces vamos a darle clic en categorías. Y lo que yo hago, o lo que hacemos con Gabriela, es que creamos categorías por temas dentro del curso. Entonces, o por capítulos, como ustedes lo quieren manejar. La categoría general es el curso, que tiene el nombre del curso, y luego cada uno de los temas, entonces nosotros tenemos soldaduras, resortes, engranajes, análisis de carga y esfuerzo, ¿sí? Todos los temas que manejamos en el curso, vamos a añadir una categoría nueva que se llame ejemplos del taller. ¿Listo? Dentro de esa categoría yo puedo colocar información, ¿sí? Si quiero recordar qué alcance tiene ese capítulo o qué alcance tiene esa categoría dentro de mi banco de preguntas, y le doy añadir categoría. Entonces miren que aquí va a aparecer creada como una categoría nueva. La categoría ejemplos del taller indica que tiene 0 preguntas dentro de la categoría y tengo la opción de borrar o de subir o de bajar de nivel, ¿sí? ¿Qué voy a hacer allí dentro de esa categoría? Voy a crear subcategorías. Entonces, dentro de esa subcategoría voy a crear en este momento 3 para los 3 ejemplos que vamos a manejar en el curso. Entonces, dentro de la categoría de ejemplos del taller, voy a crear una categoría para el ejercicio que vamos a hacer de retroalimentación.
y le voy a dar añadir categoría. Listo. Entonces allí tengo la categoría que cree. Aquí está. Entonces, la grande, la madre, que es como el tema, es ejemplos del taller, y la hija es retroalimentación. Entonces, dentro de esa categoría de retroalimentación, voy a empezar a crear preguntas. Entonces, voy a crear una nueva pregunta dentro de esa categoría. Bueno, listo. Entonces, allí vamos a crear una pregunta nueva. Una pregunta nueva. Y miren que se nos despliegan aquí un montón de posibilidades que ustedes, cuando tengan tiempo, pueden explorar una por una. Opción múltiple es un enunciado en donde yo le ofrezco al estudiante diferentes alternativas, ¿sí? Típica de un quiz, ¿sí? De opción múltiple. Verdadero o falso, respuesta corta, es una pregunta en la que yo espero que el estudiante coloque un texto. Una respuesta numérica es una pregunta en la que hay un enunciado y la respuesta es un número, y por tanto el profesor puede ofrecer una tolerancia para la respuesta correcta, y otras muchas posibilidades. Vamos a trabajar con opción múltiple porque es una muy sencilla. El objetivo no es tanto aprender a hacer preguntas de opción múltiple, sino ver las posibilidades que nos ofrece el recurso de retroalimentación. Entonces la vamos a agregar y le vamos a colocar como nombre Daltónicos 1. Aquí en el enunciado de la pregunta vamos a colocar el enunciado, que es lo que yo espero que el estudiante haga con esa pregunta. Entonces, le voy a colocar que observe una figura y marque qué figura está incluida. Entonces, le coloco el texto, observa la figura y marca qué figura está incluida, y le voy a mostrar la figura. Entonces, miren que ustedes aquí tienen varios recursos. Ahorita vamos a intentar explorar todos estos recursos en los diferentes ejemplos, pero vamos a utilizar aquí una imagen. Vamos a incluir una imagen. Esa imagen puedo traerla desde diferentes fuentes. Entonces, puedo tener en mi Drive del Google una carpeta con las imágenes que voy a incluir en los cuestionarios, o puedo seleccionarla directamente del equipo. Entonces, lo que yo hice fue que ayer bajé algunas imágenes de internet y creo que tienen permiso de uso, espero. Espero haber visto bien el permiso, y vamos a utilizar. Entonces, esta una le vamos a llamar daltonismo 1 y vamos a subir la imagen. Yo puedo alterar el tamaño en el que va a aparecer y la posición y guardar la imagen. Entonces está el enunciado con la imagen que el estudiante debe observar. Y luego aquí vamos a decirle puntuación por defecto 1. Si hay 3 preguntas en el cuestionario y cada una tiene peso 1, ¿sí? Todas valen lo mismo. Si yo quiero que esa pregunta sea con más relevancia en la calificación, entonces le altero el peso. Por el momento, dejémosle la puntuación por defecto. En la retroalimentación general es la información que yo espero que el estudiante reciba una vez ha trabajado con el cuestionario, y le puedo colocar una explicación adicional del tema, un recurso en internet que encontré sobre ese tema y específicamente el concepto que estoy evaluando. Yo puedo colocar aquí entonces la retroalimentación que yo quiera. ¿Qué lo vamos a colocar allí? Como esta información él la va a ver al final, después de haber terminado el cuestionario, entonces yo le voy a colocar la intención que yo tenía al preguntarle sobre esa imagen.
La imagen incluida es usada como parte del diagnóstico de un problema llamado daltonismo. Puede ampliar la información en esta página web. Como le estoy indicando una página web, voy a enlazar ese recurso a una página en internet. No tengo que copiar la información, ¿sí? Simplemente el estudiante está trabajando en internet, puede ir y ver el recurso, entonces allí ese web va a aparecer con un color característico que le indica que ahí hay un enlace. Ese enlace, pues yo lo he buscado previamente, conozco la dirección que tiene, lo incluyo y si quiero que se abra en una ventana nueva cuando él dé clic allí, le creo el enlace. Entonces, ese mismo recurso lo podría haber utilizado en la formulación de la pregunta, en que lo tenemos aquí. Lo vamos a utilizar en este caso en la retroalimentación general. Luego, tengo la posibilidad de tener una pregunta en donde una sola es correcta y las otras son incorrectas, o permitir que varias preguntas sean la respuesta correcta. En este caso vamos a dejar solamente una respuesta como correcta. Y la elección 1 la vamos a colocar con la posibilidad de que la persona que es daltónica no pueda ver el animalito que está allí y por tanto él lo que va a ver, si él es daltónico, son muchos puntos, ¿cierto? Si él está contestando muchos puntos, va a tener una calificación 0 porque no es la respuesta correcta, y yo puedo incluir aquí una retroalimentación específica para aquel que contestó muchos puntos. Si él contestó muchos puntos, es probable que sea un enfermo de daltonismo, ¿cierto? Entonces la retroalimentación específica que le voy a colocar aquí es probable que sufra daltonismo, pide una consulta virtual con tu oftalmólogo. ¿Listo? Ahora, la elección 2, esta mañana le pregunté a mi hija Valentina de 3 años que un animal estaba incluido en la figura y me dijo que era una jirafa. Entonces vamos a incluir aquí una jirafa. Si la persona contesta jirafa, entonces yo puedo hacerle una retroalimentación específica. En este caso, es probable que no te fijaras que las jirafas tienen una característica particular, entonces es probable que no te fijaras que las jirafas pueden tener una característica en su cuello que las hace especiales, ¿sí? Estoy intentando recrear lo que sucede cuando el estudiante llega a una respuesta equivocada, que no es al azar, sino que lo lleva a esa respuesta equivocada porque hay un concepto específico que no tiene, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar la retroalimentación para volverle a explicar de otra forma ese concepto o encontrar otro profesor que haya dejado disponible en Internet un recurso que me permita incluirlo allí como un video, ¿sí? Como un audio, con cualquier otro recurso que le permita al estudiante una oportunidad de encontrar una mejor explicación que la que yo le di en el aula, ¿sí? Porque si la que yo le di en el aula no fue suficiente, pues entonces tal vez si identifico ese concepto que no, cuál es el concepto que no tiene, pues logro una retroalimentación mejor. Y vamos a dejar en la elección 3 la respuesta que sería correcta, que sería un caballo. Listo, entonces, si él colocó un caballo, es porque no tiene ningún problema de daltonismo y la retroalimentación que va a tener es, muy bien, estás sano. Listo. No vamos a incluir ninguna otra información y vamos a guardar los cambios. Aquí alguna tiene que ser la correcta. Entonces, si estas tienen ninguno, déjenme yo las copio la opción 100% para que algunas sea correcta. Entonces, en este caso es un caballo allí, la que tiene 100%. Alguna tiene que ser correcta.
y guardamos los cambios. Listo. Entonces, dentro de esta categoría, retroalimentación 1, yo ya tengo una pregunta para el caso que quiero evaluar de daltonismo, pero yo puedo querer que cada estudiante reciba una pregunta distinta, o puedo querer que el estudiante pueda enfrentarse a un nuevo cuestionario una vez ha recibido la retroalimentación y con una pregunta nueva que le evalúe el mismo concepto, verificar si adquirió el concepto, pero que no sea exactamente la misma pregunta porque pues existe la posibilidad de que él pues haya pedido copia, cualquier cosa, ¿sí? Yo quiero que el cuestionario sea distinto para los estudiantes o que sea distinto en una segunda oportunidad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta pregunta como base para duplicarla y alterarla ligeramente para tener otras alternativas. ¿Sí? Básicamente lo que hace Gabriela, yo le creo una pregunta inicial y ella altera la pregunta con nuevas posibilidades. Entonces voy a utilizar otra figura que tengo guardada en mi equipo. En este caso tiene esta imagen. Allí está. Ahora, es un número el que está incluido y el número correcto es el número 3. Entonces, puede ser que vea muchos puntos, que no vea ningún número. Puede ser, entonces, que vea el número 1. O puede ser que esté viendo efectivamente el número 3. ¿Sí? Guardar los cambios. Entonces tengo dos preguntas creadas. Una que se llama daltónicos 1, otra que se llama daltónicos 1. Copia, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. ¿Sí? Las dos hojitas para duplicar. ¿Sí? Esta se llama daltónicos 1. Copia, copia, le podemos cambiar completamente el nombre que nos sugiere daltónicos 3. Vamos a cambiar la figura. Vamos a revisar dentro del equipo. Una figura que llamamos daltónicos 3. Y vamos a colocar en la respuesta aquí correcta, creo que es un 26 el que se ve allí. Es un 26. Bueno, entonces, guardar cambios. Listo. Entonces nosotros ya tenemos 3 preguntas incluidas en esta subcategoría. Ya podemos empezar a generar un cuestionario con esas 3 preguntas. Entonces, vamos de regreso al curso y yo identifico de qué tema, por ejemplo, yo en mi curso organizo el curso así por ventanas, por temas, no lo utilizo por semanas. Sí, eso depende de cómo cada quien haya configurado su campus. Y pues voy al tema del cual se trata ese cuestionario y voy a incluir dentro de ese tema no sé qué le pasó al internet aquí, un recurso para que ellos
trabajen. Entonces, tengo que activar la edición, igual como cuando les colocan tareas o ¿sí? Cualquier otra cosa, es un recurso. Y lo vamos a colocar aquí como agregar una actividad o recurso. El recurso que estamos utilizando hoy es el tipo cuestionario. Y entonces ese quiz ellos lo van a ver como con un título que en este caso es ejemplo cuestionario. Aquí en la descripción yo les puedo colocar cuál es la intención con esa actividad, si es una actividad evaluativa, si es una actividad de aprendizaje, sí, la información que yo quiero que ellos tengan sobre ese cuestionario y si quiero que aparezca la descripción en la página del curso, lo incluyo acá con este clic, si no, no. En el recurso de temporalización voy a dejar disponible desde qué fecha los estudiantes pueden ver y trabajar con ese cuestionario y en qué fecha el cuestionario se va a cerrar. Entonces, lo pueden trabajar hoy desde las 4:34 y el cuestionario se va a cerrar a las 19 horas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienen para realizar el cuestionario? Si yo quiero limitar, si es una actividad evaluativa, a lo mejor que quiero limitar el tiempo del cuestionario, ¿sí? Aunque ellos tienen una ventana desde las 16:34 hasta las 19:34 para presentar el quiz, pues solamente pueden invertir 30 minutos. ¿Sí? Yo lo puedo limitar o lo puedo dejar libre. ¿En qué otro punto tenemos que verificar? Son las opciones de revisión. Las opciones de revisión nos dan 3 momentos para trabajar. Inmediatamente después de que se termina el intento, o sea, el estudiante trabajó con el cuestionario y inmediatamente terminó, envió la respuesta, le voy a dejar disponible que revise su intento. ¿Sí? Si la respuesta fue correcta, que pueda ver si la respuesta le quedó bien o mal, cuántos puntos sacó y la retroalimentación específica. Porque la retroalimentación específica es esa retroalimentación que yo le coloqué con el objetivo de que él profundice en ese concepto que le hace falta y por tanto yo quiero es justamente que él la vea, porque cuando creo actividades que no son evaluativas, sino actividades de aprendizaje, pues mi intención es que haciendo el cuestionario él tenga oportunidad de lograr ese concepto que yo no logré transmitirle en la clase. Generalmente yo no les dejo la retroalimentación general disponible porque la retroalimentación general lo que hago es que les coloco el ejercicio resuelto, ¿no? El video donde les estoy resolviendo todo el ejercicio numérico, pues si le coloco la retroalimentación general, no tiene mucho sentido que lo pueda ver si va a tener otra oportunidad y es una actividad de evaluación. Entonces, la retroalimentación general no la dejemos disponible para ese momento. Y la retroalimentación global sí la podemos dejar disponible. ¿Cuál es la retroalimentación global? La retroalimentación global la podemos configurar aquí, en la retroalimentación global. Entonces, si él sacó 100%, entonces yo le puedo colocar, no sé, buen trabajo. Y aquí si tiene una calificación más baja, no sé, de menos del 70%, le puedo colocar alguna información, no sé, una frase motivacional, cualquier cosa. En este caso no le serviría de nada, pero algo le puedo colocar allí. ¿Qué otro momento tiene él para interactuar con el cuestionario?
mientras el cuestionario aún está abierto, pero le restringo a que pase un tiempo entre un intento y el otro. Entonces, yo puedo decir, listo, el estudiante, si realmente quiere solventar ese déficit que tiene en ese concepto, va a tener que invertir por lo menos una hora estudiando, viendo el video que le coloqué en la retroalimentación, no es una cosa que pueda hacer inmediatamente. Entonces le puedo configurar, forzarle a que él tenga que pasar un tiempo antes de hacer un segundo intento. Entonces esa es la otra posibilidad. Yo le puedo, entonces, que en ese momento él vea eso y después de que el cuestionario se cerró y ya no está disponible, pues la idea es que él pueda ver todo, incluyendo la retroalimentación general, en donde está la explicación exactamente de cómo se hacía el ejercicio y por qué sacó la nota que sacó. Entonces, allí voy a guardar los cambios y a mostrar. Aquí me están reclamando por el porcentaje. Creo que es eso. Profe, qué pena la interrumpo. Es que Phil tenía mano Sí. arriba, no sé si Phil ya solucionó su inquietud o ya solucionó su inconveniente. Profesor Phil, Phil. cuéntame. Sí, sí. En cuando estaba poniendo límites de la actividad, si usted le da una ventana de rango donde él puede entregar la evaluación, profe, hay un límite de Sí. tiempo. Eso se traduce en que después del límite el estudiante puede seguir entregando, pero el campus le notifica a uno que entregó con demora. No. ¿O para qué sirve ese límite? Miremoslo otra vez. Aquí, en editar ajustes, lo podemos volver a mirar. Entonces, mira que aquí va a depender de cuántos intentos. Tal vez, gracias Phil por la pregunta, porque quiere decir que no aclaré lo siguiente. Él tiene esta ventana, él puede entrar y trabajar con el ejercicio entre las 16:34 y las 19:34, pero solamente puede invertir 30 minutos en cada intento, ¿cierto? Si yo le digo allí que solamente aquí en calificación, si los intentos permitidos son solamente un solo intento, entonces quiere decir que él entra, hace su quiz, a los 30 minutos él se envía automáticamente. Si no se envía automáticamente, entonces hay un tiempo de gracia para que él envíe el formulario. O si no, pues el envío debe hacerse antes de que el tiempo límite termine, de lo contrario no queda registrado, ¿sí? Entonces digamos que se envía automáticamente. Pero cuando yo utilizo el cuestionario como actividad de aprendizaje, lo que yo hago es que aquí en intentos permitidos le permito muchos intentos. De tal forma que él puede, en esta ventana que yo le configuré, si es una actividad de aprendizaje, entonces le puedo configurar una ventana que incluya toda una semana de trabajo. ¿Sí? En esa semana, él puede hacer tantos intentos como yo le he colocado acá. En este caso sería sin límite. Él puede entonces, yo puedo decir, no, pues que haga un intento diario. ¿Sí? De lunes a viernes allí. Entonces, esa parte me faltó explicarla, Phil, gracias. Quedó claro, profe. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer que de esos 5 intentos, si es una actividad evaluativa, la calificación que le va a registrar sea la más alta, o puede ser el promedio de las calificaciones, o solamente el primer intento o el último intento, no sé. ¿Sí? Ahí cada profesor decide cómo va a ser esa calificación. Listo. Miremos entonces aquí cómo nos quedó guardar cambios y mostrar. Y aquí nuestro cuestionario está vacío. Aunque la actividad ya está creada, no hemos asociado ninguna pregunta a ese cuestionario. Entonces, vamos a entrar aquí a editar el cuestionario. Entonces, como mis estudiantes van a trabajar con este cuestionario,
yo quiero agregar preguntas al cuestionario y tengo las siguientes posibilidades. Puedo agregar una pregunta nueva desde cero. Entonces él me va a volver a mostrar la ventana como si estuviera creando una pregunta nueva que no está incluida en mi base de datos. ¿Sí? Es otra forma de crear preguntas nuevas. Tengo la posibilidad de agregar una pregunta del banco de preguntas. Entonces, si doy clic allí, vamos a ver todas las preguntas que están creadas en mi curso. Entonces, allí están todas las preguntas, ¿sí?, que Gabriela ha creado dentro del curso para enriquecer esos cuestionarios. O puedo decirle no de todas las categorías, sino aquí del ejercicio de los ejemplos del taller. Entonces, es que aquí esa ventana me... En los ejemplos del taller yo tenía una subcategoría que era retroalimentación y ahí tengo 3 preguntas. De esas 3 preguntas puedo escoger una y añadirla o escoger las 3 y añadirlas. Si yo escojo las 3 preguntas y las añado, todos los estudiantes van a ver las 3 preguntas, la misma pregunta, todos van a ver 3 preguntas en su cuestionario, ¿sí? Para todos el quiz va a ser el mismo. Entonces, esa no es la posibilidad que quiero mostrarle. La tercera posibilidad es incluir una pregunta aleatoria. Entonces, como yo he creado 3 preguntas en donde estoy evaluando el mismo concepto, cuando él entre, si yo le he colocado aquí la categoría, entonces él va a recibir al azar una de las 3. Si yo le configuro aquí que reciba solamente una, va a recibir solamente una de esas 3 posibles que yo creé allí. Entonces aquí tengo que identificar dónde tengo esa categoría, que es retroalimentación 3, y tengo esas 3 dentro de la categoría, por tanto, él va a elegir de forma aleatoria alguna de esas 3. Entonces, le voy a decir que elija una de esas 3. Entonces, agregar una pregunta aleatoria. Listo. Entonces, él tiene allí su cuestionario donde tiene una única pregunta. Es aleatoria, por tanto, me muestra el dadito y yo siempre puedo ver qué preguntas fueron las que me quedaron allí incluidas, ¿sí? Sin tener que ir a la base de datos a esa categoría, puedo ir por medio del cuestionario a ver cuáles son las que están incluidas. Ah, bueno, le podría salir esta otra o esta otra, todas apuntan al mismo concepto. Está bien. Listo. ¿Cómo lo va a ver el estudiante si yo ya dejé preparado ese cuestionario y lo dejé disponible para los estudiantes? Entonces, antes de dejarlo listo y que los estudiantes lo puedan trabajar, yo les aconsejo que hagan una previsualización del cuestionario. Aquí les va a aparecer comenzar el intento. Y el estudiante va a ver algo así. Entonces observa la figura y marca qué número está incluido. La primera posibilidad es 26, o que vea muchos puntos, o que vea el 1. Listo. Entonces digamos que ve muchos puntos. Terminar el intento. Listo. Entonces él guardó la respuesta, enviar todo y terminar. Una advertencia allí de que estoy enviando el cuestionario. Y entonces se va a ver algo así. Cuando él revisa, como yo le configuré que podía ver la retroalimentación específica inmediatamente después de que terminara el intento, entonces el estudiante va a ver la pregunta que yo le hice, la respuesta que él dio, esa respuesta es incorrecta, le marca una X y le entrega la retroalimentación específica. Es probable que sufras de daltonismo, pide una consulta virtual con tu oftalmólogo. ¿Listo? Finalizar la revisión.
¿Listo? Una vez se ha cerrado la ventana de tiempo en la que el estudiante podía hacer el ejercicio, entonces voy a volver al cuestionario para concluir esa ventana. Aquí, en editar ajustes. Entonces, este tiempo ya se acabó. Digamos que se cerró a las 16 horas y 37, o sea, ya está cerrado. Vamos a ver si me deja ver el intento que hicimos. Va. Voy a guardar un intento como si fuera un estudiante para que veamos cómo el estudiante ve la retroalimentación general. Ven aquí, volver a permitir el intento. Si yo fuera un estudiante, entonces voy a cambiar mi rol al de estudiante. Si yo fuera un estudiante, estaría viendo el curso de esta forma. Estaría viendo el cuestionario en el que tengo que trabajar aquí. Voy a intentar realizar el cuestionario y obtengo una pregunta. Salió distinta que la que habíamos visto ahora, ¿cierto? Entonces, una pregunta diferente. Vamos a marcar muchos puntos y terminar el intento. Lo que hice ahí fue simular que soy un estudiante que hizo su cuestionario. La retroalimentación específica la veo disponible. Y finalizo la revisión. Déjenme volver a mi rol normal. Cerrar el cuestionario. Y entonces este intento ya fue realizado después, dentro de la ventana, por supuesto, pero en el momento de la revisión ya el cuestionario está cerrado. Entonces, en la revisión, el estudiante va a ver de nuevo la retroalimentación específica, pero ahora también va a ver la retroalimentación general que antes no podía ver. Entonces, la respuesta es incorrecta. La imagen incluida es usada como parte del diagnóstico en un problema llamado daltonismo. Amplía la información en esta página web. La idea sería que él vaya a la página web y allí tenga información adicional sobre el asunto que yo quería evaluar. Buenas tardes, profesora Sara. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Me gustaría saber
¿cómo puedo eliminar una categoría y cómo puedo editar el nombre de una categoría? Que siempre realmente me genera un poco de dificultad cuando estoy diseñando los cuestionarios. Miremoslo a ver. Miremoslo aquí. Entonces, de nuevo, voy a revisar aquí en Aún Más las categorías. Y creemos una categoría y luego la borramos o la editamos. Listo, entonces creé la categoría borrar. Busquémosla en dónde quedó la categoría borrar. Aquí, borrar. La puedes eliminar con la canequita. Entonces, la puedes eliminar aquí. Borrar. Listo, ya no está esa categoría. Ahora, si lo que quieres es editar el nombre de la categoría, entonces vamos a editar esta categoría retroalimentación 3 para alterarle alguna característica. Entonces aquí en editar esta categoría, en el engranaje, y voy a alterarle el nombre. ¿Sí? Alguna característica allí y voy a guardar los cambios. Él ya va a conservar las preguntas que tenía asociadas, sin problema. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle o saber si usted ha tenido la oportunidad ¿cómo les explico? De copiar unas preguntas de un curso a otro. Es que... Sí se puede. De Dime. realizarlo con 2 cursos, entonces tomé la misma evaluación para un curso, entonces quería copiar esas preguntas en el otro curso y la verdad no fui capaz de pasar esa información al otro, entonces me tocó hacerlo uno por uno. Yo sé que el campus tiene un recurso que se llama importar, pero yo solamente lo he utilizado importando preguntas del mismo curso de un semestre anterior. Entonces te propongo lo siguiente, yo busco cómo se hace y en el video de la conferencia que voy a dejar disponible en el canal de YouTube, en este momento de la conferencia te muestro como un tutorial, si lo encuentro, ¿no? Si no lo encuentro, pero si se puede y yo lo encuentro, te lo coloco allí. ¿Listo? Porque en este momento yo nunca lo he hecho, pero yo he visto descrita allí la posibilidad de importar preguntas. Bueno, entonces como les prometí, aquí vamos al engranaje, aún más. Vamos al banco de preguntas y en el banco de preguntas vamos a ver la pestaña de importar y exportar. Vamos a hacer el ejercicio de exportar unas preguntas. Estuve leyendo sobre los formatos posibles. Creo que este formato Moodle XLM es el mejor para exportar preguntas en donde pueden estar vinculadas figuras y videos. Y voy a exportar entonces solamente algunas de las preguntas. No, si dejo la categoría madre, entonces tendría todas las preguntas del curso exportadas, pero vamos a hacer el ejercicio con unas pocas preguntas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 6 de fallas por fatiga debida a carga variable, yo tengo una categoría para el tema de fractografía. Vamos a exportar esas preguntas que tienen bastantes imágenes para ver cómo queda. Exportar preguntas a un archivo. Entonces él
debería comenzar a descargarse. Aquí se comenzaron a descargar las preguntas. Y mientras tanto, vamos al curso en donde queremos hacer la importación de esas preguntas. Entonces voy a coger otro curso de aquí en mi área personal y voy a usar esas preguntas en otro curso, en esta introducción a la investigación. Entonces, aquí voy a ir de nuevo a aún más y aquí voy a importar. Identifico el formato de archivo que tengo para importar y aquí pego el archivo que acabo de crear. Entonces, vamos a mostrar aquí en la carpeta en donde está. Está creado aquí, entonces lo voy a arrastrar hasta este punto. Y vamos a darle importar. Entonces él me está diciendo que va a importar las 9 preguntas de la categoría fractografía. Le doy continuar y voy a revisar. Efectivamente me ha creado aquí en este curso una categoría fractografía con las 2 preguntas en la subcategoría de carga estática, 3 preguntas en esquemas y 4 preguntas en fatiga. Entonces, por ejemplo, estas preguntas de fatiga, que son las que tienen imágenes, entonces allí están. Entonces allí quedaron las preguntas en el otro curso. Bueno, aprendí algo nuevo gracias a ustedes. ¿Qué otro tipo de pregunta quiero que veamos aquí? Son las preguntas anidadas. Las preguntas anidadas a mí me han gustado. Gabriela me las mostró y nos resolvió varios de los problemas que teníamos en los cuestionarios porque permite en una sola pregunta hacer varias interacciones con el estudiante. Entonces, en una misma pregunta, él va a ver una pregunta de respuesta corta o numérica o varias preguntas numéricas, ¿sí? O una pregunta de opción múltiple. Yo puedo configurar esa pregunta como yo quiera con todas estas alternativas. Entonces, las preguntas cortas las puedo configurar que tenga que ser precisa la ortografía y las mayúsculas que él está utilizando o no, dejarle la opción de que sea correcta con mayúsculas y minúsculas o que coincidan dependiendo de la sintaxis que yo coloque. O una pregunta numérica o una respuesta de opción múltiple en donde él va a ver las opciones desplegarse como en una ventanita, o una pregunta de opción múltiple donde él va a ver las respuestas una al lado de la otra de forma vertical o de forma horizontal. ¿Cómo vamos a escribir esas preguntas? Ya no vamos a tener como el recurso de las preguntas de opción múltiple, donde podemos incluir en una casilla cada respuesta, sino que tenemos que hacer un código muy simple, una línea de texto muy simple, en donde vamos a incluir todo. Miremoslo cada una y luego hacemos un ejemplo. Para la respuesta corta, debo abrir con este tipo de corchete y luego colocar cuánto vale esa pregunta dentro de la pregunta total. Entonces, si esa pregunta anidada va a tener cinco preguntas y todas valen lo mismo, pues yo lo puedo dejar en 1. Pero si hay una de esas preguntas que vale el doble que otra, entonces le puedo dejar 2 aquí en lugar de este 1, colocarle un 2 y a las otras dejarle 1. ¿Sí? Luego le coloco esta palabra para que no entienda que es una pregunta corta, de respuesta corta, 2 puntos, el texto que va a aparecer como respuesta equivocada, signo de número
la retroalimentación para esa respuesta equivocada. Yo puedo dejarla sin la retroalimentación, entonces puedo omitir el número, el signo de número y el texto de la retroalimentación, pero pues como les digo, es interesante cuando le coloco una retroalimentación. Este signo para separar otra respuesta, tengo la posibilidad de colocarle igual y entonces allí le coloco la respuesta correcta, la retroalimentación para la respuesta correcta. Otra vez este símbolo para identificar otra posible respuesta. En el caso en que el estudiante conteste esta respuesta, entonces recibe la mitad de la puntuación y entonces le doy esa posibilidad, respuesta que da medio puntaje, la retroalimentación para esa respuesta con medio puntaje, o otra posibilidad, y si incluyo un asterisco en esa sintaxis, entonces cualquier respuesta incorrecta, como la respuesta es corta, él tiene que escribir allí una palabra como respuesta. Entonces, se escribe cualquier cosa que no es ni la respuesta correcta, ni una respuesta incorrecta pero predecible, o una respuesta parcialmente correcta predecible. Entonces, cualquier otra cosa que él coloque va a recibir esta frase como retroalimentación para cualquier respuesta incorrecta. Parece como muy lleno de cosas, pero realmente cuando lo vamos a hacer van a ver que es muy sencillo. La respuesta numérica tiene la misma lógica, pero adicionalmente vamos a tener el margen de error. Entonces, de nuevo, corchete, ¿cuánto vale esa pregunta? Vale 2. Si usamos aquí el 2 y en otra 1, vale el doble que la otra pregunta. Numerical, para saber que es una respuesta de tipo numerical, 2 puntos igual y la respuesta correcta. Entonces, en este caso, él debería incluir, si hace el cálculo bien que yo le estoy pidiendo que haga, la respuesta correcta sería 23.8, pero si él coloca 23.9, aún así él va a recibir la puntuación completa porque está dentro del margen de error. O si coloca 23.7 porque está dentro del margen de error. Este margen de error es un más o menos, simplemente. No tiene más. Retroalimentación para respuesta correcta, si se la quiero incluir. Otra respuesta, ¿cierto? Entonces yo puedo saber exactamente en qué se equivoca el estudiante y calcular esa posibilidad. Entonces le doy la mitad de la puntuación si él coloca la respuesta. En este caso le dejé la misma 23.8, pero con una tolerancia de 2. Entonces, si él coloca 25, ya no es correcta, pero casi, ¿sí? Entonces recibe ahí el 50%. Le coloco la retroalimentación para la respuesta que da medio puntaje en la región cercana a la respuesta correcta. Y para cualquier respuesta incorrecta, entonces va a recibir esta retroalimentación para cualquier respuesta incorrecta. El que está marcado como asterisco es el caso de cualquier número que él coloque allí, ¿sí? Aquí hay un detalle, es que si ustedes simularon ser un estudiante y quieren modificar el cuestionario, para que te permita modificar el cuestionario debes borrar los intentos. ¿Por qué el campus hace eso? Para que los profesores no modifiquen el examen cuando ya hay gente contestándolo. Entonces, yo les aconsejo que hasta que no esté completamente diseñado el cuestionario, no lo dejen disponible, o sea, que no lo dejen visible a los estudiantes, porque no falta el entusiasta que está en el campus y ve que el profesor crea un cuestionario y lo quiere contestar inmediatamente antes de que el profesor termine les digo porque me ha pasado, antes de que el profesor termine de configurarlo. Entonces, hay que dejárselos invisible. ¿Cómo borro una respuesta que ya fue creada para un cuestionario? Tengo que ir y ver los intentos y eliminar los intentos. Entonces, vamos a eliminarlo para que me lo deje editar. Listo, entonces estamos aquí en el ejemplo
del cuestionario. Y como era un cuestionario en el que yo ya estaba trabajando, pero salí, volví a entrar, ya no tengo aquí la pestañita por donde entramos, que era editar cuestionario, sino que tengo que ir aquí otra vez al menú y buscar aquí editar cuestionario. Esa es otra forma de trabajar sobre el cuestionario que ya tengo creado. Entonces estoy aquí y voy a agregar una pregunta nueva. ¿De qué tipo? Esta es una pregunta anidada, ¿sí? Las preguntas de este tipo son muy flexibles, pero solo pueden crearse introduciendo texto que contiene los códigos especiales que crean preguntas anidadas de opción múltiple, cortas y numéricas. De pronto ahí espantan a algunos de nosotros que no sabemos, que no sabíamos cómo era, entonces ahí quedamos espantados, pero les voy a mostrar que es bien sencillo. Entonces aquí, agregar. Esa pregunta la voy a dejar en la categoría de ejercicios del taller. Y le voy a llamar la pregunta del perrito. Bueno, entonces mi pregunta del perrito dice así. Le voy a pedir al estudiante que observe un video y luego conteste una serie de preguntas sobre ese video. ¿Cómo voy a agregar ese video? Ese video es un video que está disponible en YouTube. Yo puedo ir a buscar el video y copiar el vínculo, ¿cierto? Entonces voy a entrar aquí con un recurso de multimedia, le voy a decir que es un video y voy a pegar allí el link del video externo de YouTube. Allí está el video. Insertar multimedia. Allí está el video. Listo. Ahora, sobre este video voy a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Muy importantes para mi curso. La primera es una pregunta de opción múltiple en el que el estudiante tendrá que responder lo siguiente. El animal que aparece en el video, ¿sí? Tendrá entonces que ver el video y ver qué animal es. Aquí le estoy diciendo que la pregunta vale 1, que es una pregunta de opción múltiple con esta frase, 2 puntos para empezar a colocarle las posibilidades. Entonces, si él contesta que es un gato, entonces mi retroalimentación es míralo bien, no tiene garras retráctiles, por tanto no es un gato. Él podría contestar que es un elefante, entonces mi retroalimentación para esa respuesta sería creo que no viste el video, porque no sale ningún elefante por allí. Ahora, otra posible respuesta, miren que marco el cambio entre respuesta y respuesta con este símbolo, que yo no sé cómo se llama ese símbolo. Igual para la respuesta correcta es un perro, ¿cierto? Entonces, la retroalimentación, si él contesta que es un perro, es muy bien. Ahora, él podría contestar que es un cachorro. Si es un cachorro, si él contesta que es un cachorro, entonces esa es otra posible respuesta. Recibiría el 50% de la evaluación y la retroalimentación sería el término cachorro se usa para muchos animales bebés, no solo para los perros, por ejemplo. Listo. Entonces, él va a tener que contestar esa pregunta. Como este es un tema que requiere mucha interacción para terminar bien evaluado, vamos a incluir otra pregunta en la que la respuesta sea una palabra corta, una frase corta o una palabra. Entonces, esa segunda pregunta que le va a aparecer es, ¿el juguete del animal es? Entonces, debe colocar la respuesta con una frase. Y si él contesta perro, entonces la retroalimentación es el juguete. Te estoy preguntando sobre el juguete, no sobre el animalito. Ahora vamos a ver el video porque allí la confusión. Otra posible respuesta es que él diga que es un pollo.
¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Es un pollo. Entonces, mi retroalimentación será muy bien. Era un pollo. Ahora, él podría contestar algo parecido que se lo voy a valer, pero le voy a quitar la mitad del punto por utilizar la palabra pollito, ¿sí? Entonces, los diminutivos no son un lenguaje formal y esto es un asunto muy serio. ¿Listo? Entonces, ¿el qué va a ver? Va a haber una frase en la que dice, el juguete es un espacio donde él debe escribir de peluche. ¿Sí? Esa es la segunda pregunta. Luego, otra pregunta que es de tipo numérico. ¿Sí? Entonces, él debe hacer un cálculo y responder de forma numérica. ¿Cuántas patas tiene el animal en estudio? Esto es muy importante, entonces vale 2. Miren que vale el doble de haber mirado bien y saber cuál era el juguete del perrito. Es numérico y si él responde bien, mire que utilicé aquí 2 puntos igual 4. Ahora, él podría decir 4.1 y aún así sería correcta. Le voy a decir muy bien. Ahora, si él contesta 2, miren que es otra respuesta, lo separé con este símbolo. Le voy a dar 50% porque hay 2 animales involucrados en el video que tiene, o el otro tiene 2 patas, y entonces la retroalimentación es, el humano no es el animal en estudio, inténtalo nuevamente. Y si responde cualquier otra cosa, miren que estoy utilizando otra respuesta, lo separo con este. La posibilidad de que sea cualquier respuesta equivocada, que es el asterisco. Y la retroalimentación en ese caso sería cuenta de nuevo. Listo. Todas esas preguntas le van a salir. La siguiente pregunta va a ser una pregunta de opción múltiple. Entonces, él la puede ver así. ¿Por qué regañan al animal del video? Esto es muy importante, vale 2. Esta frase para ese tipo de pregunta. ¿Por qué se orinó en la alfombra? Él podría contestar, entonces la retroalimentación es, no mencionan nada sobre orinarse en la alfombra en el video. Si responde, le va a salir enumeradas las posibles respuestas, ¿no? Entonces la primera le va a salir enumerada como 1, la segunda opción como 2, la otra como 3, ¿sí? Entonces la retroalimentación, la posible respuesta 2 es porque no quiere comer. La retroalimentación, si el estudiante contesta, esa es no escuchaste bien el video. La tercera pregunta, que sería la correcta, es porque él hace daños. Sí, mi retroalimentación es sí, él es muy inquieto ese perrito. Una respuesta parcialmente correcta, que valdría el 50%. Es si el estudiante contesta que lo regañan porque es un perro malo. Y mi retroalimentación es no, intenta no juzgar al pobre perro. Bueno, podríamos hacer que el estudiante vea esa misma pregunta, pero ya no le aparezcan las respuestas de forma vertical, sino horizontal. Entonces, vamos a copiar exactamente la misma pregunta, pero ya la pregunta va a aparecer horizontal. Y van a aparecer enumeradas ya no con 1, 2, 3, 4, sino como A, B, C y D. ¿Listo? Y luego una para terminar de opción múltiple. Entonces, la de opción múltiple le va a aparecer así. ¿Es bueno regañar a las mascotas? Él va a desplegar de un menú la posibilidad de no o de sí. Si contesta no, le digo correcto como retroalimentación. Si dice que sí, le digo que tenemos diferencia de opiniones. Listo. Entonces está completamente creada mi pregunta. Vamos a guardar los cambios. Y aquí podemos hacer una previsualización de lo que el estudiante vería
ahí está el video del señor regañando al perrito. Entonces lo regaña porque hace muchos daños. Algo así es. Listo. Entonces el estudiante ve el video y él va a ver las preguntas así. Va a ver entonces el animal que aparece en el video, despliega las opciones que yo le coloqué. Un gato, un elefante, un perro o un cachorro. Entonces digamos que él seleccione un gato. El juguete del animal es que, entonces digamos que coloque que era un pollito. ¿Cuántas patas tiene el animal en estudio? Tiene 2 patas. ¿Por qué regañan al animal del video? Digamos que el estudiante coloque porque se orinó en la alfombra. Ahora, en esta otra pregunta le vamos a decir que lo regañan por malo. Y aquí lo van a visualizar. ¿Es bueno regañar a las mascotas? Sí. Listo. Entonces, así es como él lo estaría viendo. Vamos a cambiar el rol y verlo como estudiante para ver cómo él va a ver la retroalimentación, porque casi me saco un ojo descubriendo cómo era que el estudiante miraba allí la retroalimentación. Como cambié mi rol a estudiante, pues, y estaba en la página de editar el cuestionario, los estudiantes no pueden editar los cuestionarios, entonces, por eso me sacó aquí. Entonces, el estudiante, ¿cómo lo va a ver? Lo va a ver así. Ejemplo, cuestionario. Y vamos a intentar resolver ese cuestionario. La primera pregunta era la que hemos trabajado ahora. Vamos a responder solamente la 2, que ya hemos visto cómo veía la retroalimentación del primer caso. Entonces, él contesta aquí que es un gato, que es un pollito, que tiene 2 patas, que lo regañan porque no quiere comer, que lo regañan por malo y que sí. Listo. Terminar el intento. Que envíe todo y termine. Y él va a ver la retroalimentación así. Miren que en el caso de la respuesta aquí, gato, él no despliega al frente la retroalimentación, como en este caso de opción múltiple, sino que la retroalimentación va a aparecer como una ventana emergente cuando yo acerco el mouse aquí. Entonces, lo que yo hago es que cuando creo el cuestionario, si hay preguntas de ese tipo, le advierto al estudiante que la retroalimentación podría aparecer como una ventana emergente cuando él pasa el clic por la pregunta, porque si él está acostumbrado a ver las retroalimentaciones de esta forma, pues no va a notar que la retroalimentación está acá. Entonces miren que ante esa respuesta, que es una respuesta incorrecta, le está diciendo, mire, está mal, la respuesta es incorrecta, mira bien, no tiene garras retráctiles, la puntuación es 0 sobre 1. El juguete del animal es él contestó que era un pollito, le marco como parcialmente correcta, los diminutivos no son un lenguaje formal y esto es un asunto muy serio, puntúa 0.5 sobre 1. En cuanto a las patas, la retroalimentación es el humano no es el animal en estudio, inténtalo nuevamente. Aquí la retroalimentación le aparece inmediatamente al frente de la pregunta, ¿por qué no quiere comer? No escuchaste bien, puntuaste 0. Porque es un perro malo, intenta no juzgar al pobre y él va a ver así su retroalimentación. Entonces, nosotros utilizamos este recurso en el curso, por ejemplo, en el cálculo de engranajes. Cuando un estudiante está calculando un engranaje, hay por lo menos unos 15 factores que tiene que calcular antes de llegar a una potencia admisible para un engranaje. Cada uno de esos cálculos previos que lo van a llevar
a la posibilidad de calcular un valor al final, pues están incluidos dentro de la misma ventana, de tal forma que él no solamente tenga la posibilidad de colocar la potencia, por ejemplo, si la pregunta es cuál es la potencia admisible de ese engranaje, si él coloca una respuesta equivocada, solamente con el dato de potencia, yo no sé en qué se equivocó y él no logra utilizar el cuestionario para profundizar, ir a la referencia adicional que le falta. Entonces, lo que hacemos es que cada uno de los factores, ¿sí? Lo que tiene que ver con la manufactura, lo que tiene que ver con el material, lo que tiene que ver con el tratamiento térmico, está incluido como una pregunta pequeña dentro del cuestionario. Y en cada caso está la retroalimentación. Entonces, si el problema es que el estudiante no tiene claro un concepto de tratamientos térmicos que no es de mi curso, que es un concepto que él debería tener de un curso anterior, pues él tiene la posibilidad de darse cuenta, él y yo, de que es exactamente este el concepto que no logró usar en el contexto de este nuevo problema. Y en donde puede profundizar. Entonces yo le puedo decir, ve al capítulo tal del libro de procesos de manufactura, o observa este video como retroalimentación en el que este concepto está explicado, ¿sí? Puedo interactuar de esa forma. A mí me parece que en esta época de pandemia donde nosotros no nos encontramos con el estudiante en el pasillo, la posibilidad de que los estudiantes aclaren sus dudas se limita mucho. El estudiante me envía un correo y pues ese correo queda ahí entre los 1500 que tengo por leer. Es probable que muchas de esas dudas se queden sin contestar. Entonces ese recurso de la retroalimentación es una forma de interacción que a mí me parece valiosa y que yo estoy explotando en el curso. Hacer crecer las bases de datos cuesta, ¿sí? Pero pues yo me considero supremamente afortunada porque Gabriela me ayuda, y de hecho esto lo consiguió ella, ¿no? Yo hacía algo muchísimo más elemental en mis cuestionarios y esta posibilidad no la conocía. Quiero que revisemos la última, que es la respuesta calculada, y dejemos pues un momento para contestar dudas que puedan surgir. Bueno, entonces la respuesta calculada es un tipo de pregunta donde la respuesta es numérica, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante la respuesta calculada que la hace diferente o más potente que la respuesta numérica convencional? Tiene de interesante que yo puedo generar dentro de una sola pregunta múltiples alternativas que van a llevar a que el cuestionario sea distinto para cada estudiante. Entonces, aunque el enunciado es el mismo, los datos del problema son distintos para cada estudiante y por tanto cada estudiante tendría que realizar de forma consciente el ejercicio para llegar a una respuesta correcta e incluirla, ¿cierto? Es como la soluciona, cómo evalúo cuando ellos se pasan por WhatsApp el parcial. Si es el mismo parcial para todos, pues perdí. Si el objetivo del ejercicio es evaluarlos, yo puedo entonces generar 20 alternativas o 50 alternativas posibles, de tal forma que cada estudiante dentro del curso reciba un examen completamente distinto. ¿Qué características tenemos que cuidar en este tipo de pregunta? Todas las preguntas que van a compartir comodín, como en el caso del que les explicaba del engranaje, entonces yo podría entonces utilizar también este recurso de calculadas y todas las respuestas que quiero evaluar son numéricas. Voy a tener que incluir dentro de una misma categoría todas las que vayan a compartir comodines. Si no las tengo dentro de la misma
categoría, él no va a saber qué problemas que está trabajando el estudiante. ¿Listo? Entonces ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces hay que generar una subcategoría especial para este tipo de pregunta calculada. Y dentro de esta pregunta calculada tengo dos opciones. Puedo dejar que el comodín tome valores aleatorios en un rango, o puedo hacer que ese comodín tome valores aleatorios, pero de una tabla de valores posibles que yo configuro en una base de datos. ¿En qué casos es interesante es manipular uno la base de datos? Cuando nosotros queremos garantizar que los valores tengan sentido físico, ¿sí? Entonces, si yo simplemente dejo un rango, pues a lo mejor el estudiante va a recibir en el problema un valor que tiene sentido numérico, pero que carece de sentido físico. Entonces, pues en esos casos no conviene, sino manipular la base de datos para que el estudiante, dentro de esas alternativas que yo le estoy generando, reciba un dato que tiene sentido. Y tengo otras dos posibilidades. Una, que la respuesta sea calculada a partir de una ecuación, o que la respuesta sea calculada utilizando un comodín como respuesta. Vamos a hacer el ejercicio para que vean que no es nada complicado. Entonces, en el campus voy a crear una categoría especial para estas preguntas. Parece que estoy aquí en el rol de estudiante, entonces voy a regresar a mi rol normal de profesora para ir a crear la subcategoría que me va a permitir agrupar todas las preguntas calculadas. Pues aún más. Categorías. Y voy a crear una subcategoría que sea hija de los ejercicios para el taller, pero que se llame ejemplo de geometría. ¿Listo? Añadir categoría. Entonces, allí voy a crear una pregunta nueva. Dentro de ejemplos de geometría. Y voy a crear dentro de esta categoría de ejemplos de geometría una pregunta nueva. Ahora, esa pregunta nueva es del tipo calculada y vamos a darle a agregar. El nombre de la pregunta que vamos a crear es, voy a entregarle al estudiante una geometría, que en este caso es un rectángulo, y le voy a hacer dos preguntas. Una, va a tener que calcular el área. Y entonces, en esa pregunta, le voy a colocar la información en el enunciado de esta forma. Halle el área del rectángulo de base entre corchetes. Le voy a colocar el comodín. Yo le estoy llamando a ese comodín base. Le estoy diciendo que está en centímetros y altura en centímetros. El área, entonces, le voy a decir que la calcule, que la entregue en centímetros cuadrados. ¿Sí? Allí es importante ahí que le quede como la información clara. Esa pregunta puntúa 1. Yo podría aquí, digamos, incluirle un recurso diferente que no hemos visto. Entonces, por ejemplo, le puedo colocar un audio o le puedo colocar un video. El video lo vamos a crear en este momento. Entonces le digo ahí que cree el video, que inicie la grabación. Va a iniciar la cámara de mi computador, que es bastante mala.
pero entonces ahí vamos a ver. Listo, ahí está el video que él va a ver como retroalimentación y lo vamos a dejar disponible. Adjuntar la grabación. Entonces yo ahí puedo grabarme haciendo una explicación nueva de ese concepto que estoy evaluando en esa pregunta. ¿Listo? Lo mismo, si quisiera incluir un audio, él va a darme una pestaña de iniciar grabación, entonces yo le puedo echar el cuento en palabras y dejárselo ahí como un audio disponible en la retroalimentación para que vayamos viendo todos los recursos que teníamos ahí disponibles. Y en la respuesta tenemos entonces la primera posibilidad y es incluir la respuesta con una fórmula. Como yo le estoy colocando en la pregunta que encuentre el área de un rectángulo que tiene base y altura, entonces le puedo colocar aquí que la respuesta a ese área es base por altura. Y utilizo en la respuesta exactamente el mismo comodín que utilicé en la definición de la pregunta. Si él responde que es base y altura, entonces va a recibir una puntuación de 100% y una retroalimentación que puede ser muy bien. Listo. Aquí hay una característica y es que la tolerancia tiene varias alternativas. En la otra opción, nosotros, en la respuesta numérica, de pregunta numérica, nosotros teníamos una única alternativa de tolerancia que era el más o menos. ¿Sí? Pero aquí tenemos tres posibilidades. ¿Cuáles son esas tres posibilidades? La primera es relativa, que es la que está marcada allí. ¿Qué es una calificación, una tolerancia relativa? Se calcula un intervalo de tolerancia cuando se multiplica el valor que estoy incluyendo en tolerancia, que entonces allí sería 0.01, por la respuesta correcta, y de tal forma que él crea el valor mínimo y el valor máximo que estaría clasificado como una respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, si la respuesta correcta es 200 y esa tolerancia se la dejo allí como 0.5, aquí, vamos que la respuesta correcta fuera 200 y la tolerancia se la coloco 0.5 y le dejo aquí en la opción relativa, él va a calcular la tolerancia así. Sería entonces 0.5 por 200 es 100 y entonces él va a tener la calificación correcta entre 100, que sería 200 menos 100, y 300, que sería 200 más 100. La otra posibilidad es tenerla nominal. La tolerancia nominal es la que veíamos simples, más o menos. Entonces, si yo les estoy colocando allí como tolerancia 0.5 y la respuesta correcta era 200, él podría colocar 200.5 y sería una respuesta correcta, o 199.5 y también sería una respuesta correcta. Cualquier cosa que él coloque entre 199.5 y 200.5 estará incluido como una respuesta correcta. Y la tercera posibilidad allí es la geométrica, en donde el cálculo de la tolerancia sería 200 más 0.5 por 200 como valor mínimo, y en el límite superior sería 200 dividido 1 más 0.5. Pero allí en la descripción de la tolerancia lo van a encontrar para que recuerden, ¿sí? Yo generalmente les coloco una tolerancia nominal y una fracción pequeña pues, de esa respuesta. Bueno,
aquí también nos ha sucedido lo siguiente. Hay muchos casos en los que la respuesta pasa por encontrar valores que son criterios de diseñador. Entonces, mi criterio como diseñador es que yo voy a dejar el factor de seguridad en 2.5. Otro muchacho podría tener el criterio de que después de ponderar unos criterios, llegó a que él era 2.3. Entonces, lo que yo hago es que calculo la respuesta en los posibles, ¿cuál es el rango posible de la respuesta que podría darme el estudiante? Incluyo allí la tolerancia para que la respuesta correcta esté incluida. Yo puedo colocarle otras alternativas. Entonces, yo puedo saber del histórico de las muchas veces que he dictado el curso que los muchachos no caen en cuenta de que el cálculo del área es base por altura, sino que calculan el área como base más altura. Porque ese es un error típico, ¿sí? Yo lo he identificado. Entonces, allí recibirían una calificación 0, pero incluir esta posible respuesta equivocada me permite identificar los que llegan a una respuesta equivocada porque tienen un concepto deficiente. Nosotros en diseño mecánico lo usamos porque, por ejemplo, en el caso de tornillos, cuando el estudiante quiere calcular la carga efectiva sobre el tornillo, debe identificar primero si la junta está separada o está compartiendo la carga. Y incluso estudiantes aplicados y aventajados como Gabriela en su parcial se equivocan en eso. Entonces, bueno, yo calculo la respuesta cuando no tuvieron en cuenta que la junta está separada y la incluyo allí como una alternativa de respuesta equivocada. ¿Eso qué me permite? Hacer un video exactamente de ese concepto que se quedó flojo. Ya no lo tengo que mandar a revisar todo el capítulo de tornillos. Lo puedo entonces mandar a revisar nuevamente el concepto de separación de junta e incluírselo allí como un video, de tal forma que si él incluye esa respuesta equivocada pero predecible, yo pueda hacer una retroalimentación efectiva dentro del campus. Listo, entonces no dejemos más opciones. Vamos a guardar los cambios. Entonces, aquí no hay mayor problema porque hemos creado solamente una pregunta. Y vamos a decirle aquí sincronizar. Gabriela, recuérdame si aquí necesitamos obligatoriamente decir que ellos van a compartir esos datos. No, no es necesario. ¿Lo puedo dejar? A menos que ese comodín se fuera a usar en otra pregunta, no es necesario compartirlo. Bueno, pero si lo vamos a utilizar en la pregunta de perímetro, entonces dejémoslo de una vez compartido. ¿Listo? Entonces lo dejo desde aquí compartido. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a incluir otra pregunta en donde el asunto sigue siendo el mismo rectángulo que tiene un valor de base y un valor de altura, y quiero que él calcule ahora el perímetro, ya no el área, pero que conserve el problema de base. Entonces le voy a decir que sincronice y vaya a la siguiente página. Entonces, aquí yo estoy viendo los comodines que están incluidos dentro de esa subcategoría a la que pertenece mi pregunta que se llama área. Aquí voy a ver que no estoy incluyendo esta pregunta por el momento en ningún quiz. ¿Sí? Eso quiere decir este 0 aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora, si yo voy a dejar que el estudiante reciba de forma aleatoria un valor para la cantidad base y un valor para la cantidad altura, entonces debo indicarle cuál es el valor mínimo para este valor base y el valor máximo, en qué rango debería mantenerse, y lo mismo para la altura, un valor mínimo o un máximo.
¿Listo? Dejémoslo así, que es como el caso más sencillo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería que él calculara base por altura. En ese caso tendría el 4.9 como valor de base, lo vería en el cuestionario, tendría el 8.7 como valor de altura, y si coloca una respuesta de 42.63, miren que aquí me está indicando el rango posible para una respuesta correcta. Me está diciendo desde 28.42 hasta 63.94. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque configuré mal el rango de tolerancia. ¿Sí? Ahorita lo corregimos para que no nos vaya a mostrar como correcta una respuesta incorrecta. Entonces, reutilizar el valor anterior si está disponible, ¿sí? Vamos a forzar a reutilizar el comodín base y el comodín altura si ese valor está disponible. Y voy a agregar entonces 10 posibilidades dentro de ese rango. Entonces, hay 10 problemas distintos que podría recibir el estudiante y yo los puedo revisar aquí. Puedo revisar cuáles son estas 10 opciones de pregunta. Entonces, voy a ver que es posible que el estudiante reciba como base el valor 8.4 y como altura el 7.6, o podría recibir estos dos valores. Si hay alguno que no me parece conveniente que le aparezca como alternativa, entonces yo lo puedo alterar en ese punto y guardar los cambios. Listo. Entonces, tengo dentro de esa subcategoría, que son los ejemplos de geometría, una sola pregunta, pero yo quiero no solamente que el estudiante se sortee los valores numéricos, sino que sobre ese mismo asunto, sobre ese mismo rectángulo, con esos mismos valores, tenga otra pregunta. Entonces voy a crear otra pregunta que también es del tipo calculada. Voy a agregarlo y miren que aquí, como estoy creando una segunda pregunta dentro de esa subcategoría, él me va a traer los comodines que ya fueron creados dentro de esa subcategoría. Entonces me dice, en esa subcategoría ya existe el comodín base y ya existe el comodín altura, por tanto usted lo puede usar, y miren que está siendo usado en la pregunta área. ¿Sí? Si yo estoy aquí haciendo, yo lo puedo alterar, ¿no? Como actualizar la categoría y mover aquí la categoría, y me va a actualizar los comodines de la categoría que yo le diga aquí. Entonces miren que él crea dentro de esa subcategoría un grupo de comodines que va a compartir y por tanto yo los puedo utilizar. El nombre de la pregunta es perímetro. Y el enunciado del problema es: encuentra el perímetro. El perímetro. Listo. Entonces, la puntuación por defecto, yo le puedo entonces aquí incluir un recurso de retroalimentación. Lo vamos a dejar sin retroalimentación general por el momento. Y la respuesta correcta, que sería el 100%, con una fórmula que sería base por 2 más altura por 2. Esa sería la calificación correcta. Y aquí en la tolerancia, entonces en lugar de colocarle la tolerancia como está, le vamos a colocar una tolerancia nominal. Entonces él podría equivocarse hasta en un 1% y eso sería tolerable como respuesta correcta, un 1% del valor correcto.
guardar los cambios. Como nosotros queremos que las dos preguntas, tanto del área como del perímetro, sean sobre el mismo rectángulo, entonces vamos a colocarle aquí que son datos compartidos que ya existen. ¿Sí? Son datos compartidos que ya existen y vamos a pedirle que sincronice las dos preguntas. Listo. Entonces miren que aquí me actualiza la información, me dice este comodín base lo estás incluyendo tanto en la pregunta perímetro como en la pregunta área, pero no lo estás incluyendo por el momento en ningún quiz. ¿Listo? Y igual, entonces aquí tengo que revisar. Miren que aquí como le cambié el tipo de tolerancia y se lo dejé en el 1%, entonces me coloca un ejemplo. Él puede recibir 3.7 como base, 1.9 como altura. El perímetro sería 11.2 y sería tolerable que él colocara como respuesta 11.19 o un valor tan alto como 11.21. ¿Sí? Reutilizar el valor anterior siempre que esté disponible. Y aquí vamos a ver los conjuntos. Entonces, mostremos los conjuntos y los podemos entonces revisar. Miren que los conjuntos son los mismos que teníamos en la pregunta anterior y la respuesta aquí es en relación al perímetro. Entonces podemos revisar los 10 conjuntos y guardar los cambios. Déjenme edito aquí la pregunta área para corregirle esa tolerancia que nos había quedado muy grande. Vamos a editarla. Era una tolerancia nominal del 1%. Guardamos los cambios. No más lo dejamos igual, le pedimos que sincronice y ya, guardar los cambios. Ahora, vamos a ir a nuestro cuestionario para incluir esas dos preguntas. Entonces tenemos aquí nuestro ejemplo de cuestionario. Como tenemos un intento que ya realizamos, tenemos que borrarlo para poder editar el cuestionario, si no él va a decir injusticia. Alguien ya presentó el quiz y usted lo está modificando. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el intento que queremos eliminar? Y ahora sí voy a poder editar el cuestionario. Entonces entro aquí a editar el cuestionario porque va a incluir preguntas adicionales. Y voy a utilizar en este caso el recurso agregar preguntas desde el banco de preguntas. Miren que ya no le tengo que decir que sea aleatorio para que los estudiantes reciban preguntas distintas. Yo solamente tengo 2 preguntas, pero dentro de cada pregunta tengo 10 alternativas. ¿Listo? Entonces aquí busco dónde está mi subcategoría. En los ejemplos de geometría. Y allí le voy a decir que me incluya las 2 preguntas en el cuestionario. Ahora, las 2 preguntas quiero que las vea en una sola página para que él pueda ver allí tanto lo que le estoy preguntando en relación al área como lo que le estoy preguntando en relación al perímetro. Listo, entonces aquí guardar.
Listo. ¿Cómo lo va a ver el estudiante? Voy a cambiar el rol para ver cómo lo ve el estudiante. Vamos a ver la información. Aquí en esta información es que podríamos colocarle cómo es que le van a aparecer la retroalimentación en ventanitas emergentes, todo lo que queramos aclarar, que debería haber estudiado antes de presentar el cuestionario, todo eso. Entonces, comenzar el intento. Y entonces aquí a contestar que aquí es el 26. En esta, dejemos esta sin contestar para que vean que es posible. Y entonces aquí él tiene que calcular el área de un rectángulo que tiene base 6.8 y altura 6.3. Entonces, digamos que él coloca como posible respuesta 42.84. Y en el perímetro, calcula el perímetro y contesta como respuesta 26.2. ¿Listo? Y vamos a terminar el intento. Enviar todo y terminar. Y entonces, ¿qué va a ver aquí él cuando revise su intento? Lo puede revisar porque le permití ver la retroalimentación específica, de que le quedó bien la respuesta. Puede ver en ventanitas emergentes la retroalimentación y puede ver que tanto el área como el perímetro le quedó bien. Miren que aquí intencionalmente coloqué la respuesta correcta de perímetro y de área para que vean que yo no necesito colocar dentro del enunciado de la pregunta 4 el valor del comodín base ni el comodín altura. Él sabe que por estar dentro de esa subcategoría comparte el comodín con la pregunta anterior y le está preguntando es en relación a esos mismos datos del problema base. Si nosotros finalizamos la revisión y hacemos el cuestionario de nuevo, vamos a recibir preguntas distintas. ¿Sí? Porque era aleatoria. Aquí tenemos la misma pregunta porque solamente creamos una, ¿cierto? De estas también podríamos crear una base de datos de este tipo de preguntas para tener varios casos, pero no lo hicimos. Y aquí tenemos otros datos, 3.8 y 4.8, que son distintos a los datos que recibió en su primer intento. Entonces, él tiene o que tener un archivo de Excel donde solamente cambia los datos y va a llegar a la pregunta, respuesta correcta, que es posible que pase. Pero bueno, haciendo la hoja de Excel aprendió a calcular el área y el perímetro, o definitivamente volver a resolver el problema y es un intento genuino. Entonces, terminamos el intento. Entonces, como nos había quedado pendiente el comodín como respuesta, vamos a editar esta pregunta área para hacerlo con comodín. Entonces, editémosla ahí con el engranajito. Y tenemos entonces aquí los dos comodines base y altura, pero en este caso vamos a quitar de la respuesta la ecuación base por altura y vamos a incluir un comodín que se llame área. Al nosotros incluir el comodín área,
Vamos a guardar los cambios aquí. Vamos a sincronizar. Nos va a aparecer el comodín área y lo que nosotros vamos a tener que hacer es agregar las posibilidades. Entonces, tenemos 10 posibilidades. Aquí estamos viendo el 10 para verlo todos. Entonces voy a decirle que me muestre los 10. Y vamos entonces a ver aquí un comodín adicional que es área. Entonces, en una pregunta, el estudiante va a recibir la posible pregunta 8.4, digamos que ese valor no me satisface por algún motivo y yo tengo un conjunto de datos diferente, que yo quiero aquí 3, aquí 5 y el área 15. ¿Listo? Lo voy a guardar. Y entonces esta pregunta ahora incluye como comodín el término área, ¿sí? Ustedes podrían entonces colocar allí todas las alternativas de respuestas numéricas que no se puedan calcular fácilmente con una expresión única de las que ofrece el Moodle en sus funciones, aunque el Moodle ofrece seno, coseno, valor absoluto, expone muchas funciones, ¿sí? Se pueden incluir dentro de la expresión de la respuesta, pero habrá casos en los que uno prefiera eh, colocar el valor numérico de una lista de posibles. Entonces también está esa posibilidad. Yo, más que mostrarles en detalle las posibilidades, quería pues que ustedes vean que el campus tiene un recurso que yo considero valioso y que empiecen a intentarlo. Ahora, cuando uno tiene una duda, Google tiene la respuesta. En esto del Moodle, tantas universidades utilizan Moodle que si la página oficial de Moodle no te proporciona una ayuda lo suficientemente amplia, que no es el caso porque las ayudas del Moodle siempre son muy buenas, incluyen todos los detalles, ejemplos, ¿sí? Los posibles problemas, ¿sí? Pero si llegara a pasar que eres muy creativo teniendo dificultad en encontrar pues, el lado débil del Moodle, seguro que a otro profesor ya le pasó y hay un foro en el que la respuesta está. ¿Sí? O incluso un colega de la universidad te puede ayudar. Lo importante es que empecemos a sacarle jugo a ese recurso que nos da el campus de interactuar con nuestros estudiantes a través de un recurso que se llama cuestionario.